Yo lo oigo usted hablando y ciertamente tengo un gran problema en esto. ¿Y cuál es el gran problema? El gran problema es los liderazgos locales. Esos liderazgos locales están tan dañados como los liderazgos nacionales. Pero eso lo vamos a discutir después de la pausa. Nos vemos después de la pausa. Vamos a la última parte del debate de la semana en Visión Empresarial y sabe que estamos conversando con el candidato presidencial del partido Alianza País, el doctor Guillermo Moreno. Doctor, usted hablaba de erradicar lo que es el analfabetismo en 2 años. Yo le decía que no me parecía lógico en 2 años porque las estructuras que usted necesita en la República Dominicana, estamos hablando de los gobiernos locales, estamos hablando de los ayuntamientos, estamos hablando hasta de los diputados, senadores, están más corrompidos que el gobierno nacional, que los liderazgos nacionales, porque cuando usted me habla de un liderazgo, yo pienso en el liderazgo nacional, obviamente, porque necesitaremos cambiar a través de lo que es las congresionales, toda esa estructura, pero yo creo que sería difícil, doctor, que usted pudiera en 2 años erradicar el analfabetismo si no tiene ese control de las estructuras. Nosotros lo que estamos planteando es de la necesidad de un nuevo liderazgo en la dirección del Estado. Y eso implica entonces también, eso arropa el liderazgo local. Pero lo importante en esto es que ese nuevo liderazgo no se va a apoyar como el liderazgo tradicional en lo que es la práctica clientelar. En la práctica clientelar lo que mueve a ese liderazgo tradicional es la prebenda, es la corrupción, es el tráfico de influencia. Aquí se trata de un liderazgo que se pone en función de un proyecto de nación y entonces convoca a la sociedad, a los mejores hombres y mujeres de la sociedad, para que juntos podamos hacer los cambios. Entonces es un nuevo paradigma. Tenemos que entender que se trata, para hacer los cambios, no se puede hacer esos cambios con ese liderazgo tradicional. Pero claro que no. Entonces, eso implica un nuevo paradigma, y ese paradigma, cuando hablamos del liderazgo, un nuevo liderazgo, es nacional y local. Evidentemente estamos hablando de un proceso. Y lo que mencioné, el analfabetismo, como algo puntual, pero esto implica muchos otros aspectos, no solamente en la educación, en la producción, en materia de salud, por ejemplo. Nosotros tenemos que impulsar la prevención en materia de salud. Que dicho sea de paso, doctor, la educación está ausente del debate. Es decir, no hay propuesta concreta que tú digas, nosotros vamos a reducir la cantidad de mujeres que mueren en el proceso de parto. No, nosotros no hemos visto propuestas, discusiones y elementos propositivos de los candidatos en eso. Nosotros en materia educativa, como en materia de salud. Estoy hablando de salud. Sí, hemos hecho propuestas muy concretas también, digamos, planteamientos muy concretos. Pero de lo que se trata no es de discutir muchas veces una medida puntual, sino sobre todo de una estrategia. Política. Y una estrategia, por ejemplo, de salud. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, en materia de salud, la clave para la transformación de todo el sistema de salud está en afincarlo en la prevención de las enfermedades. Y todo esto implica entonces impulsar lo que se llama la unidad de atención primaria, que implica afincar toda la población dominicana a través del médico de familia, los promotores de salud, articulados con los dirigentes locales. Y ese médico de familia entonces agrupar un promedio de 700 familias a través de las cuales entonces puedan hacer medicina preventiva. Todo eso va a implicar entonces un salto en materia de la salud de la gente, porque un sistema de salud es exitoso, no por el número de enfermedades que cura, sino por el número de enfermedades que previene. Entonces, la medicina preventiva es la que permite evitar que las enfermedades ocurran. Entonces, hemos tenido planteamientos muy concretos, es más, sabemos incluso cuántos médicos de familia necesitamos, cuántos promotores de salud necesitamos, cuántas enfermeras necesitamos, de tal manera que eso nos permita inmediatamente, asumamos la dirección del Estado, entonces poder impulsar eso. Claro, se trata de un proceso. Doctor, el sector industrial de la República Dominicana acaba de celebrar su segundo congreso de la industria. La ARD y Adozona
En ese marco plantearon una serie de metas que cumplir de aquí al 2017. Plantean ellos que van a aumentar las exportaciones de 8.537 millones de dólares a 20.000 millones en el 2007. También plantean la creación durante los próximos 5 años de 300.000 empleos. Y también plantean que habrá que crear hasta el 2017 2.230 nuevas industrias en la República Dominicana. Está el Estado en capacidad y en voluntad, un Estado conducido por Guillermo Moreno, en disposición de apoyar ese esfuerzo de los industriales. Nosotros apoyamos ese esfuerzo y mucho más, porque creemos precisamente en hacer de la República Dominicana un país productivo. Y que creemos que incluso hemos planteado de manera reiterada que producimos o sucumbimos, exportamos o perecemos. Eso ha sido una consigna que hemos planteado. Entonces, para esto el Estado lo que tiene que hacer es definir políticas que faciliten que el sector productivo pueda encontrar la apoyatura para poder impulsarse en la mediana y la pequeña empresa. Estamos hablando primero de hacer accesible el crédito. En la República Dominicana, usted sabe que es más fácil un crédito personal o para comprar, una jipeta o un Mercedes-Benz que para usted poner una empresa. Se la dan con cero entonces no puede, garantía. No puede, entonces ¿de qué se trata? Hay que cambiar ese modelo. Claro. Hay que cambiar ese modelo que privilegia los servicios a un modelo en el cual se privilegie la producción. No, entonces implica... Más aún, doctor, discúlpeme que lo interrumpe, privilegia el consumo, no la producción. Sí, es que no privilegia la producción, sino sí, que privilegia entonces la producción, de tal manera que todo aquel que tenga una idea emprendedora, algún tipo de proyecto productivo, encuentre el aliento en el Estado, el acompañamiento en el Estado, pero también encuentre un crédito accesible, encuentre la orientación. Pero además nosotros no hacemos nada con aumentar nuestra capacidad de producir bienes si no logramos también convertirnos en un país exportador. Porque para nosotros dar ese salto de hacernos un país productivo, no nos podemos limitar al mercado interno. Pero para nosotros poder dar el salto y convertirnos en un país exportador, entre las cosas que tenemos que hacer es transformar nuestro servicio exterior. Porque sí, nosotros entonces tenemos que convertir nuestros consulados, nuestras embajadas, en los promotores de la producción nacional. Uno de los aspectos fundamentales en esa transformación que proponemos en materia productiva es la transformación de la agropecuaria. Hoy día la agropecuaria dominicana está en quiebra. Y hay muchos rubros en los cuales nosotros teníamos autosuficiencia o producíamos en cantidades apreciables y hoy día estamos importando. Y entonces eso ha dado lugar primero tenemos millones de tareas ociosas, pero también la quiebra de la producción en el campo ha significado una gran migración hacia las ciudades. Y esa migración hacia las ciudades ha implicado también el agravamiento de una serie de problemas sociales que estamos enfrentando en materia de delincuencia, en materia de desempleo, sí, en materia de servicios. Es decir, que la desarticulación del campo es una de las matrices para explicar los serios problemas que estamos enfrentando en las ciudades. Tenemos entonces que volver al campo. Porque además la agropecuaria, nuestros recursos naturales, después de nuestra gente, nuestros recursos naturales son nuestra mayor riqueza. Entonces tenemos nuestra agua, nuestro clima, nuestra tierra. Entonces tenemos que ser capaces de producir en la agropecuaria y capitalizarla, convertirla hacer del país también, impulsar la agroindustria. Doctor, el desempleo juvenil en el mundo es un gran problema actualmente. España tiene el 50% de su mano de obra juvenil, menores de 25 años, desempleada. A nivel mundial el desempleo es alrededor de un 6%. En América Latina es un 6.6%. Para la República Dominicana tenemos un desempleo de 14.4%. Pero cuando usted desagrega y ve para jóvenes entre 10 y 29 años, el desempleo es de un 31.31% y es más alto entre las mujeres. ¿Qué hará Guillermo Moreno para resolver el problema del desempleo juvenil? Lo primero es que hay que buscar por qué sucede eso. Es que aquí hay una desarticulación entre
la educación técnica y la educación profesional de la producción y el desarrollo. Y esas son dos cuestiones que no pueden estar de espalda. Nuestros técnicos, nuestros profesionales tienen que ir a los institutos técnicos y a las universidades, y allí tiene que estar esto articulado con la producción. Entonces, en un país donde hay esa desarticulación y al mismo tiempo donde se producen los niveles de abandono de la escuela, de deserción de la escuela que nosotros tenemos, entonces eso es lo que explica esa gran población de juvenil desempleada. Por lo siguiente: de cada 100 niños que ingresan a la escuela, 72 desertan antes de ser bachiller. Es decir, que fíjense que solo terminan 22 niños. Sí. Entonces, ¿qué implica eso? Sí, ¿Cuál es el destino de esos 72? Esos que abandonaron la escuela antes del 6º grado, esos que la abandonaron antes del 8º, antes del bachillerato. No, y el sexto curso. Entonces, ¿cuál? Trabajos informales. Fíjese que aquí tenemos una población de un 56% de trabajos informales, trabajos informales o desempleados, o un punto de droga. O un punto de droga, entonces, o obviamente delincuencia. Entonces ¿qué es lo que estoy planteando? ¿Cómo es que vamos a enfrentar esto? En primer lugar, tenemos que hacer la inversión necesaria para tener un sistema educativo de calidad que implique, entre otras cosas, estrategias inteligentes para evitar la deserción escolar. Pero en segundo lugar, necesitamos articular todo lo que es nuestros técnicos y la formación técnica y la formación profesional con las estrategias de desarrollo y con las estrategias de producción. Si, por ejemplo, nosotros vamos a convertirnos en un país que va a impulsar la agropecuaria, tenemos que tener por miles y miles los técnicos, los peritos agrícolas. Tenemos que tener en las universidades estímulos reales para que haya ingenieros agrónomos. Usted sabe que hoy día en la República Dominicana, que somos teóricamente un país de producción agrícola, solo en 2 escuelas se forman ingenieros agrónomos. Y entran 1 y 2. Exactamente. Por cada trimestre. ¿Por qué? Porque no hay estímulo. Entonces, no hay estímulo. Entonces, sin embargo, usted va a otras carreras, entonces las ve masificadas, porque hay entonces esa desarticulación. Sí, pero ahí hay un problema, doctor, que va más allá del problema de esa desarticulación. Tenemos un problema de mercado laboral, pero también tenemos un problema del facilismo, desde el punto de vista que los muchachos quieren entrar a la universidad y salir rápido sin problemas. Entonces van a estudiar mercadeo, van a estudiar administración y van a estudiar a cualquier universidad que le dé un diploma rápido. Pero cuando todo eso es parte del desorden en que estamos viviendo. O sea, nosotros estamos viviendo en un desorden. Entonces, donde el país está patas para arriba, la educación está patas para arriba, no hay metas establecidas en ningún área. Cuando hablamos entonces ¿Pero hay un plan decenal, doctor? Sí, pero precisamente, a pesar del plan, pasa lo que usted acaba de señalar, donde existe toda esa cultura del facilismo. Entonces, nosotros necesitamos organizar estas cosas y entonces desarrollar. Cuando yo digo articular, quiere decir lograr que la sociedad pueda identificar en función de las metas país que nos estemos proponiendo. Digamos que vamos a impulsar la pequeña y mediana empresa y la vamos a impulsar en determinadas áreas. Entonces, si nosotros tenemos un plan estratégico de 5, 6, 10 años para impulsar esa pequeña y mediana empresa, tenemos que plantearnos entonces cuáles son los técnicos, cuál es el capital humano que necesitamos. Y en función de eso tenemos que hacer los diseños curriculares. No, definitivamente. Entonces tiene que haber esa articulación. Entonces, si hay esa articulación, entonces no habrá desempleo juvenil. Porque esos jóvenes se estarán formando y al mismo tiempo estarán haciendo pasantías en las empresas, en los centros productivos, pero al mismo tiempo cuando salgan con un título de técnico, de profesional, ya tienen una experiencia de trabajo.